Sí, Y sí, yo de mi especialidad, que es la cardiología, los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular son patologías crónicas, o sea que claro, requieren un tratamiento que muchas veces supera los 6 meses, cuando en algunos casos es de por vida, o hasta exacto. que se resuelva el problema. Y si bien el tratamiento de los pacientes cardiovasculares yo los divido en tercios, un tercio es la medicación, un tercio es la dieta y un tercio es la actividad física, Ujú. ese tercio que es la medicación, hoy en día se le está complicando a los pacientes cumplirlo por el tema de los costos, obviamente, o Sí. los faltantes que está habiendo. Y es muy importante que dentro del éxito del tratamiento exista lo que se llama la adherencia, o sea que el paciente pueda tomar esos medicamentos de manera sostenida en el tiempo. Este término nos lo decía Morales recién. Gente que no puede cumplir la adherencia terapéutica, algo así. Exacto, la Adherencia. adherencia terapéutica, porque Sí. cuando nosotros indicamos una medicación, que es, supongamos, un paciente que tuvo un problema cardíaco grave, o que tuvo un infarto, que tiene Ujú. insuficiencia cardíaca, ese medicamento funciona cuando uno lo toma y está probado científicamente en personas que se han sometido a estudios de investigación y Claro. han tomado por lo menos más del 85% del mes, o sea, todos los meses, que pueden saltear según una dosis, que si un día te dormiste, tuviste de viaje, se te acabó la pastilla. Bueno, si uno, esa pérdida de herencia no supera el 20%, decimos que el tratamiento puede ser efectivo, pero cuando ya es menor al Ujú. 80%, ya el resultado ya no es seguro, no es certero, no podemos afirmar que tomando la mitad del tratamiento va a tener esa efectividad, y es más, lo vemos cuando el paciente se descompensa y se interna. Dentro de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que es un cuadro cuando el paciente tiene un corazón agrandado y con poca potencia, y si deja la medicación, se genera una descompensación y requiere una internación que a veces puede terminar con la vida del paciente. Se puede Tal ser un cual. caso mortal dejar. O hay medicamentos que se colocan después de, que se toman después de haberse realizado un procedimiento como una angioplastía con stent, que es cuando se destapa una arteria del Sí. corazón, una arteria coronaria que tenía placas de colesterol, y dentro de esa arteria se coloca una prótesis que se llama stent, que sería como un rulerito, algo así de metal que queda Sí, sí, dentro. sí. Para que eso no se tape con coágulos, hay que darle un medicamento que se llama clopidogrel o prasugrel asociado con aspirina, y eso debería tomarlo mínimamente un año al paciente. Y sale más caro que lo que venían tomando antes. Y es más caro que la medicación habitual. El Claro, tema es que si dejamos ese medicamento se produce un accidente muy grave, que es la trombosis sistémica, y eso habitualmente es mortal. claro. O sea que no es Doctor, algo menor la adherencia en algunos casos. no, seguro. ¿Y esta adherencia? Algunos pacientes, me imagino, se preocuparán por mantenerla. ¿Le han llegado a decir, doctor, recéteme menos, cámbieme, fíjese si puede haber algo más? ¿Le han Ya, dicho algo así? a diario, o sea, muchos pacientes Todos me los días. preguntan, doctor, sí, a diario, podemos achicar los medicamentos, y la verdad es que nosotros tratamos de dejar el mínimo esquema que es eficaz para ese paciente, o sea, porque Sí, hay patologías que con un medicamento o con un comprimido que tiene 2 o 3 componentes puede funcionar correctamente, pero nosotros buscamos el resultado de bajarle el riesgo cardiovascular y conseguir un tratamiento que sea exitoso. O sea, lo que se busca con la medicación es evitar o que la enfermedad progrese ujú, o que tenga complicaciones, como ser que tenga un infarto o una ACV. Entonces, o que se interne el paciente. claro, Ese es el objetivo del tratamiento. Y muchas veces no se pueden dejar los medicamentos porque ahí aparece puede aparecer la complicación que hablábamos hoy, puede aparecer una sí, complicación a causa de dejar. Sí, si el paciente, muchas veces son casos excepcionales, logra controlar la presión, baja de peso, cumple con la dieta, a veces algunos medicamentos se podrían ir disminuyendo, como ser las estatinas, lo que son para el colesterol o para el azúcar. Sí vemos que en retirados controles sus valores están correctos, claro, pero nunca pero cuando los niveles o los indicadores están iguales bajarle la medicación porque sería también una mala praxis de ustedes. exactamente. El problema es con el tema de las medicaciones que, bueno, muchos pacientes que vienen a los consultorios nuestros privados tienen obra Sí, social. Acá exacto, el problema es que muchas veces las obras sociales tardan en administrarle ese medicamento, y eso es lo que yo le digo a los pacientes siempre, que tienen que ir a hablar, conversar con los responsables de la obra social de la farmacia, claro. porque eso ya le compete a su obra social. Si el paciente va hacia el médico, va a una consulta, se hace los estudios, se logra un diagnóstico y el profesional le hace una receta indicándole un tratamiento, nosotros
tenemos una responsabilidad como profesional de que ese medicamento le haga bien y no le haga mal al paciente para no generar un acto de mala praxis, por así decirlo. Sí, sí. Tenemos una responsabilidad de indicarle y el paciente tiene la responsabilidad de hacer el tratamiento. Doctor, y la obra social tiene la responsabilidad de entregarle ese medicamento. O sea, si el paciente va con su receta, después de haber hecho todo ese camino, y va a la farmacia y le dice no hay o no le vende el medicamento, ahí es la obra social de la farmacia la que le está negando un tratamiento al paciente. Tiene que haber un responsable. Entonces yo le digo, vos tenés que hablar que te solucione, porque esa es la función de la obra social, solucionarle el problema del tratamiento de este paciente. Así como autorizarle una cirugía, es también autorizarle una medicación que ese paciente necesita y no la puede suspender. Bien, doctor, lo llevo a otro caso, preguntando si se da. Por una parte ya hablamos de la gente, digamos, responsable, que le plantean a usted, doctor, ¿podemos bajar la medicación? Le consulto otro caso. ¿Ha detectado gente que, sin decírselo, está tomando menos medicamentos de los que corresponde? Sí, hemos detectado. Hay pacientes que toman un medicamento que se tiene que dar cada 12 horas, porque la vida media del medicamento a las 12 horas comienza a perder efecto, entonces hay que tomar un refuerzo para que las 24 horas esté cubierto. Y me llegan pacientes que vienen a la consulta o que se internan descompensados, interrogándolo, me dice, yo estaba tomando una sola. ¿Y por qué? Le digo, porque no podía comprar 2 cajas. O sea, yo, bueno, por lo menos tomo la mitad, bajan a la mitad, o a veces suspenden ellos y dicen, bueno, el menos importante, suspendo. Dejé la aspirina, pero la aspirina tiene un rol fundamental para prevenir el infarto o la ACV, entonces nunca se debe suspender el medicamento sin hablar con el médico. Bueno, y hay veces que sí hay que dar algunas marcas alternativas, o dar medicamento con una dosis más prolongada que se pueda ranurar y el paciente tenga que tomarse el trabajo de cortar todos los días en 2, cortar en 4 una pastilla para que le alcance, pero no todos los medicamentos se puede hacer, no en todos se puede hacer eso. Los que vienen ranurados sí, y los que no vienen ranurados no, porque no están preparados para eso. Nos queda... Sí. Hay que buscarle la vuelta. Clínica. También hay pacientes que, por ahí sobre eso no le avisan, que con una historia clínica del médico le cubre el 75% del costo, como la diabetes, la obesidad, o sea, o los que tienen discapacidad pueden recibir con un 100% de descuento. O sea, y después también, de última, yo le digo al paciente, si no lo puede comprar, que vaya a un centro de salud con la receta que le damos nosotros, que haga una fila, que lo vean en el centro y que consiga del centro de salud, pero que bajo ningún motivo suspenda una medicación cardiovascular sin consultar con el médico. Muy bien. Doctor, nos queda un minutito antes del informativo. Quería consultarle si con esta situación económica, que ya hablamos en cuanto a los que ya son pacientes, ¿han aumentado las consultas o por lo menos la preocupación de la gente? Porque imagínense, no llegar a fin de mes, ver que le falta algo a la familia, la posibilidad de perder el trabajo. Son preocupaciones que terminan afectando la salud cardiovascular. ¿Usted ha notado eso? ¿Ha recibido mayores consultas en este escenario? En este escenario sí, y ya lo vemos creciendo ya en los últimos 2 años. Y ¿Cuánto? Vemos cómo lo vemos, ¿Cuánto ha crecido? Y nosotros lo que hemos visto que hay en las internaciones del sanatorio de pacientes que ingresan con enfermedad, con un infarto, una ACV, que se ha incrementado un 30-40% de esa incidencia en pacientes jóvenes, en edad laboral. Que estamos hablando de un rango etario entre 40 y 60 años, cuando antes veíamos que eran pacientes más de 60 años los que venían con un infarto o una ACV, y ahora eso se trasladó un porcentaje alto a pacientes que están en una edad plena laboral entre 40 y 60 años. Y en no relacionadas a cuestiones como la obesidad. Está relacionado sí con la obesidad, pero se le suma un factor que es el estrés crónico. O sea, la mayoría de esos pacientes, cercano a un 90%, estaban pasando una situación muy angustiante en el sentido laboral o económico. Entonces, eso es lo que nosotros hemos detectado, pero no es de ahora, sino que ya viene sumándose en estos últimos 2 años. Después de arrancó en la pandemia y es como que va creciendo. Hubieron casos puntuales de personas que se infartaron porque perdieron el trabajo, porque el banco le sacó el auto. O sea, hay casos que se ven todos los días y son personas que antes no se veían en esa situación, también obviamente que han dejado de hacerse los controles, los chequeos, y bueno, ni que hablar los que dejan la medicación. O sea que el mensaje es tratar de conversar con el médico,
no suspender el medicamento de manera, así como no hay que automedicarse, tampoco hay que suspender Bien. solo la medicación, y buscar todas las posibilidades con historia clínica, con certificado de discapacidad, a los que la tienen, por Muy ejemplo, bien. un paciente que tiene una CB y no puede trabajar, tiene un certificado, Claro. entonces, o recurrir de última a la parte pública para ver si consigue el medicamento que Doctor, envían los programas nacionales. muy bien, se nos viene el rotativo de Radio Rivadavia, le agradecemos muchísimo esta nota, doctor, realmente interesante. Hasta luego, que tenga una buena jornada. Hasta luego, gracias. Se viene el doctor Alfredo Romano, médico cardiólogo con toda esta situación, se viene el rotativo de Radio Rivadavia.